Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Un reencuentro con todos ustedes después de 2 semanas por razones de viaje en las que no pude hacer el habitual comentario de la lección. Y bueno, en esta oportunidad, una vez más, tengo la alegría de poder hacerlo a través de estas redes sociales. Como saben, estamos en la lección que lleva por título Temas en el Evangelio de Juan, y en esta oportunidad la lección es El camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos entonces en este momento a realizar el estudio de esta semana, no sin antes recordarles que tenemos las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas para facilitar nuestro aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Ustedes pueden ver allí, tienen un código de QR, pueden escanear ese código y entrar, acceder a las 5 preguntas, o también en la descripción del video pueden ir directamente para responder las 5 preguntas claves. Si eres maestro de escuela sabática, mi querido hermano, puedes también usarlo para dinamizar el momento del estudio de la lección, o si eres director de escuela sabática, antes allí en la pantalla de la iglesia puedes colocarlo para todos los hermanos. Muy bien, vamos entonces, mis hermanos, al estudio de la lección de la escuela sabática, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento especial de estudio de tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos tu consejo, tu sabiduría, para que cada cosa que hagamos y digamos, querido Padre, sea una expresión clara de tu voluntad. Acompáñanos, Señor, y bendice a cada una de las personas que estarán asistiendo a esta programación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, veamos entonces aquí el camino, la verdad y la vida, la lección de la escuela sabática para esta semana. Como saben ustedes, estamos aquí siempre con el sistema MEAC, y entonces vamos a empezar por la parte de motiva. Muy posiblemente ustedes y algunos de los niños, ¿no?, de su familia han visto esta película, Las Crónicas de Narnia, ¿no? En verdad, yo personalmente nunca la he visto completa, pero sí deben saber que esta serie, esta saga de las Crónicas de Narnia, fue inspirada en una obra de un escritor apologista cristiano, filósofo, ensayista llamado C.S. Lewis, un escritor británico que en un momento era el campeón del ateísmo en las principales universidades de Inglaterra, y que se encontró con el Señor Jesucristo, tuvo una conversión, y entonces él empezó a defender la fe cristiana de una manera masiva, dando argumentos en favor del cristianismo. Así que es un ateo que se convirtió al cristianismo, C.S. Lewis. Y esta película, Las Crónicas de Narnia, describen de alguna manera, ¿no?, el plan de salvación con metáforas, con símbolos que encontramos en la obra de C.S. Lewis. Hablando acerca de este hombre, él nació en el año 1898 y muere en el año 1963, 65 años. Y defendió con ardor la fe cristiana en un mundo secularizado, en una sociedad cada vez más atea, cada vez más posmoderna, ¿no? Y él, sin embargo, colocó algunos argumentos para hablar acerca de su propia fe. Y en realidad es muy interesante que en la lección de la escuela sabática menciona una declaración de C.S. Lewis. Pero antes de presentar esta declaración, me gustaría presentar también el famoso trilema de Lewis, que afirma lo siguiente. Cuando se pregunta quién es Jesús, continuamente hay algunas personas que dicen que Jesús fue un gran hombre, un hombre sabio. Algunas personas dicen Jesús fue un revolucionario, y es decir, hay muchas personas que no creen que Jesús haya sido el Hijo de Dios, que haya muerto por nuestros pecados, pero aceptan que Jesús fue un gran hombre de la historia. Prácticamente no hay nadie que esté contra la figura de Jesucristo en la historia. Entonces viene Luis y nos presenta su trilema, es decir, un razonamiento que es muy interesante y que me gustaría presentárselos en este momento. A la pregunta, ¿quién fue Jesús?
Él dice, a Jesús, tú tienes que aceptarlo definitivamente como Dios. No puedes aceptarlo únicamente como un buen hombre, porque si lo aceptas como un buen hombre únicamente y no lo aceptas como Dios, entonces estás cayendo en una contradicción, porque Jesús no puede ser un buen hombre. O Jesús es Dios o no es un buen hombre. ¿Y por qué dice él? Bueno, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús acerca de él mismo? Bueno, lo que Jesús dijo, y está en el libro de Juan, es que Él es el Hijo de Dios. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Y el propio Juan, mis queridos hermanos, en la lección de escuela sabática lo hemos visto, él propone continuamente que Juan intenta probar que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces viene Luis y dice, mira, Jesús no puede ser un buen hombre únicamente, porque él dijo ser Dios. Ahora bien, si él dijo que era Dios, esa declaración que Jesús es Dios solo puede ser verdad o solo puede ser mentira. No puede haber una cosa intermedia. Que Jesús es Dios solamente puede calificarse de dos maneras. O es la verdad más grandiosa que existe en el universo, o es la mentira más horrible que alguna vez se ha pronunciado. Entonces, si nosotros decimos que es una mentira, si tú dices que Jesús es Dios, que esa declaración es una mentira, entonces ahí quedan dos opciones. Primera opción, que Jesús sabía que era una mentira y a pesar de saber que es una mentira, que Él es el Hijo de Dios, Él dijo que era Hijo de Dios. Entonces, si Jesús sabía que era una mentira, entonces Jesús simplemente es un mentiroso. Y un mentiroso no puede ser un buen hombre. ¿Ah? Por otro lado, cabe, cabe también la posibilidad que Jesús dijo que era Dios, pero no sabía que él era una mentira, que eso era una mentira. En realidad, él creía que era Dios, pero no era Dios. Bueno, si él dice que es Dios y él no sabe que esa afirmación es una mentira, entonces Jesús simplemente sería un loco, porque solo un loco puede decir que es Dios y aun cuando él crea que es Dios y él está convencido que es Dios, pero eso es una mentira, ¿no? Entonces es un loco y un loco no es ser un buen hombre. Por lo tanto, solamente queda la única posibilidad que Jesús dijo ser Dios y eso es verdad. Entonces, si es verdad, quiere decir que Jesús fue Dios sobre todas las cosas. Así que Jesús no puede ser apenas un buen hombre o es un mentiroso porque está en la posibilidad que él dijese que es hijo de Dios, pero que él sabía que eso es una mentira, en tal caso es una mentira, es un mentiroso. Ahora, que él dice que es Dios, pero que no sabe que eso es mentira, en tal caso simplemente vive una fantasía y es un loco en una realidad paralela, pero si es verdad, entonces quiere decir que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús no puede, mi querido hermano, según este razonamiento de C.S. Lewis, no puede ser apenas un buen hombre. Jesús o es Dios, o es mentiroso, o es loco, pero no puede ser apenas un buen hombre, como muchas personas creen. ¿Ah? Nosotros creemos que efectivamente Jesús dijo la verdad, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Una declaración de C.S. Lewis también resulta muy impactante y ha sido citada en la lección de la escuela sabática. Él dijo lo siguiente: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo por lo que veo, sino porque por él veo todo lo demás. Vamos a, vamos a comentar brevemente esta declaración de Luis. Él dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. Yo te pregunto, cuando sale el sol, ¿tú crees que ha salido el sol? Evidentemente sale el sol, yo veo el sol, entonces creo porque veo, ¿no? Ha salido el sol, lo veo que ha salido. En el amanecer veo que el sol ha salido. Pero el sol al momento de salir no solamente se muestra delante de mi visión como algo majestuoso, como ese disco brillante que cada mañana se levanta para iluminar nuestro día, sino que además ocurre algo precioso con el sol. El sol, al salir, nos permite ver todas las cosas. Cuando sale el sol, se disipan las sombras y entonces puedo ver
el color de las casas, puedo ver las calles, puedo ver los árboles, puedo ver la naturaleza, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mi esposa, porque el sol ha salido. ¿Mm? Así que lo que dice C.S. Lewis, de la misma manera, como cuando el sol sale y yo lo veo y creo que el sol existe porque lo estoy viendo. Y además, creo que el sol existe porque además me permite ver todas las demás cosas. De la misma manera es el cristianismo. Creo en el cristianismo no solamente porque es real en su experiencia, él muestra que es real el cristianismo, sino que también el cristianismo me ayuda a ver todo lo demás. El cristianismo me da un sentido de la vida, me da un propósito para vivir, me da una descripción de cuál es mi destino. El cristianismo me da una descripción de cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Es decir, por el cristianismo veo todo lo demás. Y de esa manera, C.S. Lewis estaba diciendo, estaba afirmando su creencia en el cristianismo. Esta semana, mis hermanos, estudiamos al Señor Jesucristo, el centro del cristianismo, el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver este versículo de memoria en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Jesucristo como aquel que da a conocer al Padre. Esta declaración es tremenda y es maravillosa, mi querido hermano. Te animo para que puedas conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos revela quién es Jesús y a través del conocimiento de Jesús llegas a conocer también al Padre. Esa es la función de Jesús maravillosa de revelar a su Padre. Ahora, mis hermanos, vamos entonces a la parte de la explora y allí tenemos la división en 5 partes de la lección de escuela sabática. Veamos la primera parte que titula Les he dado ejemplo. Miren ustedes, esta declaración la vamos a encontrar en Juan capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Ya estamos en los capítulos más allá de la mitad del libro, ¿no? Capítulo 13 dice lo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Puso luego agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a imaginar, mi querido hermano, la escena de aquel momento. En aquel tiempo, cuando se recibía algún visitante, la mayor muestra de hospitalidad que el dueño de casa podía dar para ese visitante era que un siervo, que uno de los servidores de aquella casa le lave los pies a las personas que lo estaban visitando. Ese lavado de pies sin duda era muy refrescante para gente que andaba en el desierto, para gente cansada, que llevaba para encontrar un poco de solaz. Y entonces lavar los pies era dar un sentido de bienestar, de tranquilidad, de aseo, de limpieza. Esa era la función que tenían los esclavos de la casa cuando llegaba algún visitante a aquella casa. Los discípulos se habían reunido, todos estaban sentados. Ahora llegaba el momento de ver quién es el que iba a lavar los pies, porque alguien tenía que lavar los pies. Esa costumbre no podía dejarse pasar por alto. Entonces, nadie quería dar el paso porque todos se sentían superiores a los demás. Todos los veían unos a otros. A ver, yo me imagino en aquel momento, ¿no? Pedro indicando, mirando con los ojos, a ver, tú muévete de una vez, ¿no? O si no, alguno que estaba por ahí, a ver, Juan, tú que eres el más joven, lava los pies de todos los demás. Nadie quería servir a los demás, todos querían ser servidos. El ser humano, querido hermano, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Todos queremos ser servidos. Nadie quiere servir. Y entonces en aquel momento, cuando todos se miraban unos a otros para ver quién iba a ser de esclavo, quién iba a ser de siervo, y ninguno quería tomar ese papel porque todos sentían que eran superiores a los demás, en aquel momento, entonces es el propio Señor Jesucristo que empieza a lavar los pies. Y entonces en aquel momento todos empezaron a sentirse ahí un poco incómodos, ¿no?
poco avergonzados. Yo debería estar lavando los pies a mi maestro. Y aquí yo lo veo a mi maestro que está lavando los pies, pero nadie se atrevió a decir alguna cosa. Pero ninguno de ellos en aquel momento interrumpió y dijo, maestro, deja de hacer, yo lo hago ahora. Ninguno. Pero nadie le dijo nada al maestro, excepto que iba pasando Jesús de discípulo en discípulo, lavándole los pies, como lo hubiese hecho el siervo, el esclavo, la persona de menor rango en aquella casa. Empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y estaban avergonzados unos a otros. Yo tendría que lavarle el pie al Señor Jesús y Él me está lavando los pies. Entonces allí Pedro quiso dar una lección, ¿no?, de superioridad moral. Y entonces dice la palabra a partir del versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bueno, mi querido hermano, el apóstol Pedro estaba esperando que Jesús llegue, había pasado de discípulo en discípulo, y mientras él estaba, seguramente en su corazón habían ciertos pensamientos, ¿no? ¿Cómo Juan, cómo Tomás, cómo Felipe están permitiendo que Jesús lave sus pies? Qué falta de dignidad, qué falta de cortesía. No, yo no voy a permitir que Jesús lave mis pies. Les voy a dar una lección de dignidad a todos los demás. No voy a permitir que mi maestro me lave los pies a mí. Y entonces él estaba preparando su discurso y prepara su pregunta. Y cuando Jesús se acerca donde está él, entonces Pedro, que nunca perdía la oportunidad de quedarse callado, ¿no? Nunca perdía ninguna oportunidad de decir lo que pensaba, dice, tú me lavas los pies, Señor. Señor, yo estoy para lavarte los pies. Todos estos que están aquí a mi lado, ellos no entienden las cosas. Yo soy mejor que ellos. Yo te voy a lavar los pies. Seguramente en aquel momento ya quería decir eso. Pero Jesús le dijo, Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Querido hermano, hay muchas cosas que en el momento no comprendemos, pero que cuando tenemos una visión más amplia de las cosas llegamos a entenderla. Hay muchas cosas en esta vida que jamás entenderemos, que solo entenderemos cuando Cristo nos las explique en la patria celestial. No tenemos todas las respuestas. Vemos el dolor que está atravesando el mundo. Hay muchas preguntas que no tenemos respuestas. Alguna persona querida que falleció, un niño, las personas que están sufriendo la injusticia, hay muchas cosas que no comprendemos, pero habrá un momento en el que el Señor Jesucristo nos explicará todas las cosas. Y allí el propio Pedro no entendía que su maestro sean tratado tan injustamente por los demás, que permitieron que él le lave los pies. Y yo, Señor, no lo voy a permitir. Pero ahora Jesús le dice, tú lo vas a entender después. Jesús le estaba colocando un ejemplo de servicio. El cristiano vive para servir. Hay una declaración que todos conocemos, seguramente la has escuchado, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús vino para servir y dar su vida por muchos, y allí está demostrando que Él vino para servir. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. Ahí estaba con su sentido de superioridad delante de los demás, mirando a los demás, diciendo, a ustedes han permitido que Jesús les lave los pies, debería darles vergüenza. Eso no se hace. Jesús, no me vas a lavar los pies, Señor. Y entonces en aquel momento Jesús le dijo, si no te lavares, Pedro, no tendrás parte conmigo. ¿Ah? Es decir, no tendrás parte en mi reino, Pedro. Pedro lo más que quería era tener parte en el reino de Jesús. Y entonces allí Pedro corrige inmediatamente sus palabras. Ah, Señor, si se trata de eso, entonces, Señor, y ahí siempre Pedro exagerado, ¿no? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No, Señor, también lávame todo. Pedro siempre quería marcar la diferencia, ¿no? Quería ser el ejemplo de los demás, ¿no? Por un momento quería ser el ejemplo diciendo, no me lavarás los pies, pero ahora quería ser el ejemplo diciendo, no solamente los pies, también las manos y la cabeza, todo, Señor. Y ahora el Señor le dice, mira,
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Mira, aquí Jesús está declarando lo siguiente. El que está lavado quiere decir aquel que es un cristiano que entregó la vida a Jesús, aquel que fue bautizado. Aquel que fue bautizado no necesita continuamente estarse bautizando en el agua, ¿no? No. Aquel que está bautizado en el momento de la cena del Señor, en el momento específico del rito de la humildad, si ya está bautizado y quiere renovar un pacto con el Señor, entonces simplemente necesita lavarse los pies como símbolo de esa renovación. Está todo limpio, pero dice, aunque no todos, y ahí estaba anticipando acerca de Judas Iscariote, quien era quien lo iba a entregar. Y entonces él dijo, no estáis limpios todos. Jesús conocía, Jesús amaba a Judas y le dio múltiples oportunidades también, ¿no? Seguramente en aquel momento Judas también lo vio lavándose los pies y escuchó estas palabras, estáis limpios, pero no todos, no todos estáis limpios. Ese también era un llamado para Judas, arrepiéntete Judas. Ese era momento. Judas, tú sí necesitabas realmente ese momento de compromiso. Ahí Jesús haciendo un llamado a través de estas palabras para este discípulo Judas que finalmente lo entregó. Pero es maravillosa la palabra de Dios, ¿no? Cómo nos muestra esta realidad. Bien, dice aquí, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la iglesia adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena del Señor. Mm, Muy bien, esto es lo que nosotros encontramos. Alguna vez me dice una persona de otra iglesia, ¿por qué ustedes se lavan los pies? Bueno, porque hay un fundamento bíblico para el rito de humildad. El Señor dice, así como yo os he hecho. Es un mandato del Señor. Es una muestra de compromiso, es un símbolo de la renovación de nuestro pacto. Aquellos que fuimos bautizados nos lavamos los pies como símbolo de nuestra renovación de la vida espiritual realizada por Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué más sucede aquella noche, porque 13, 14, 15, varios capítulos tienen que ver con lo que sucedió en la última cena. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús les hablaba directamente y en algún momento él menciona las siguientes palabras, Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, mis hermanos, aquí encontramos otra declaración sorprendente de Jesús. El Señor les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo que había hecho turbar el corazón de los discípulos? ¿Qué significa no se turbe vuestro corazón? La turbación quiere decir que por alguna razón pensamientos sombríos, pensamientos angustiosos, sentimientos tristes habían entrado en el corazón de los discípulos, se habían turbado. Y el Señor que conoce el corazón, el Señor tiene la sensibilidad para conocer el corazón de cada ser humano, los observa y sabe que están tristes. Los mira y saben del dolor que hay en ese momento en su corazón y les dice, pero no estén tristes, pero no se queden turbados. Miren, esto es una promesa. Le digo desde lo profundo de mi corazón, vendré otra vez. Ahora, tenemos que entender el sentido de las palabras de Jesús con el contexto. En Juan capítulo 13, 36 al 38, es decir, en el capítulo anterior, Jesús les ha dicho a los discípulos algo que los ha entristecido. Les dijo que ahora él iba a ir a un lugar donde los discípulos no podían ir. Y los discípulos estaban tan acostumbrados con Jesús que no podían pensar que su vida pudiese tener algún sentido si Jesús no estaba presente. No concebían su vida sin el Señor Jesucristo. Cuando Jesús les dijo,
Yo voy a un lugar en el que ustedes no pueden ir. Hijitos, no van a poder ir. Qué tristeza en el corazón, Jesús, pero te hemos acompañado en Galilea, te hemos acompañado en el desierto, te hemos acompañado en el río Jordán, Señor. Te hemos acompañado en todo lugar. ¿Y por qué ahora ya no podemos acompañarte? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, anteriormente, ¿qué es lo que había sucedido? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Estaba triste. Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mira, Jesús estaba hablando en aquel momento directamente. Ya no estaba utilizando parábolas. Ahora les decía directamente lo que iba a suceder. Les está diciendo, yo me voy. Antes, en varias parábolas, Jesús expresaba que él se iba a ir o se iba a dejar por un momento, ¿no? Por ejemplo, en la parábola del siervo malo, del siervo negligente, el siervo está presente allí y después el dueño de la hacienda sale por mucho tiempo y después regresa. ¿Mm? Y hay varias escenas en las que Jesús da a entender que por un momento los va a dejar a los discípulos. Y aquí Jesús le está diciendo claramente, ya no con parábolas, yo voy a ir a un lugar y esta vez ustedes no me van a poder acompañar. Y Pedro toma la palabra, ¿no? Y dice, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Lo decía con convicción, lo decía con sinceridad. ¿Cuántas veces tenemos propósitos sinceros, mi querido hermano? ¿Cuántas veces decimos de corazón, Señor Jesús, nunca, nunca te voy a abandonar? Señor, voy a ser siempre fiel, Señor, que no haya nada ni nadie que me separe de ti, Señor Jesucristo. Sin ti, mi vida no es completa. Sin ti, mi vida tiene un gran vacío y no, y es como que tengo un agujero en el corazón cuando no estás conmigo. ¿Qué podría en aquel momento de sentir Pedro cuando dice, Señor, ahora yo me voy? Y cuando el Señor le dice, ahora yo me voy y ya no me vas a poder seguir, Pedro. Y entonces Pedro dice palabras, digamos, desde lo profundo de su corazón. Señor, yo mi vida voy a dar por ti, así que voy contigo. No, dice, Señor, tu vida vas a dar por mí. Mira, mira, Pedro, tus propósitos y mira también al final, por tanta soberbia, confías demasiado en ti mismo, Pedro. Confías demasiado en tus propias capacidades, confías demasiado en tu autosuficiencia. Eres autosuficiente, Pedro. ¿No? No sabes, Pedro, que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Por qué dice antes que el gallo cante? Está diciendo antes de que amanezca esta misma noche, antes de que nazca un nuevo día, me vas a negar 3 veces. Es decir, en el transcurso de esta misma noche, en el transcurso de este amanecer, ya me habrás negado 3 veces, Pedro. Jesús le está declarando lo que iba a suceder en el futuro inmediato. Esas palabras iban a contradecir completamente sus acciones, porque Pedro en las palabras decía, yo voy a poner mi vida por ti, pero en las acciones él iba a decir, no conozco a este hombre. Y Jesús lo sabía y aún así lo amaba. ¿No? Pero ahí está la promesa, ¿no? Del Señor Jesucristo. Yo voy a regresar. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué voy a venir? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de las edades, mi hermano. Esta es la promesa que encontramos de Génesis hasta Apocalipsis. El triunfo final de Dios sobre el mal y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, porque Jesús vendrá y entregará el reino eterno a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Qué noticia tremenda. Mi querido hermano, necesitamos formar parte de ese reino eterno, un reino que el Señor está preparando. ¿Mm? Vamos a una declaración. La base de nuestra esperanza es en el regreso de nuestro Señor, no es simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sí, hay profecías sobre la venida de Cristo y estas se van a cumplir, pero esa no es la base únicamente de nuestra esperanza. Es además y sobre todo nuestra confianza en
hizo la promesa. Él dijo que ciertamente regresaría por su pueblo. Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quien la hizo. Es decir, la promesa no solamente es maravillosa por el contenido de la promesa, yo volveré. La promesa sobre todo es maravillosa por el quien dio esa promesa, el Señor Jesucristo. Así que eso es algo impresionante. Imagínate, mi querido hermano, imagínate que, vamos a decir, eh, una persona extraña dice para ti, ¿no? Te voy a traer un regalo lindo el día de la Navidad. Eso es muy bonito, ¿no? Pero imagínate que tu papá y tu mamá te digan y te miran así, te voy a traer un regalo precioso esta Navidad, ¿no? El regalo de papá y de mamá lo vas a esperar con mucha ansiedad, ¿no? Bueno, es exactamente eso. ¿Quién es el que hace la promesa? El Señor Jesucristo. Y eso hace doblemente valiosa esa promesa y nuestra esperanza es mucho mayor por quién hizo esta promesa. Ahora vamos a ver esta declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 5 al 6. Mira lo que dice allí. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, aquí Jesús les está hablando acerca de el momento en el que Él los iba a dejar, pero que pronto iba a regresar y que ellos no tengan dificultades, porque Él les quería llevar a un lugar. Y entonces ahora pregunta Tomás, Señor, pero ¿dónde es el camino? ¿Podemos saber el camino? ¿Cuál es el camino? ¿No? Y entonces Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay ciertas tradiciones judaicas que describen el santuario con las tres puertas, ¿no? La puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Ciertas interpretaciones judaicas hablan de la puerta del atrio como el camino, la puerta del lugar santo como la verdad y la puerta del lugar santísimo como la entrada a la vida. Entonces sería el camino, la verdad y la vida. Es una declaración interesante, una interpretación extrabíblica, pero que resulta muy, muy interesante. Ahora, mis hermanos, el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es aquel que valora o que necesita el camino? Aquel que se encuentra perdido, aquel que no sabe a dónde ir, necesita saber cuál es el camino. ¿Mm? Pero el Señor está hablando acerca de un destino al que queremos llegar. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el Padre, nosotros, a través de la experiencia de Jesucristo, a través de su ministerio en esta tierra, tenemos abierto el camino hacia el Padre. Por causa del pecado hay una separación. El pecado produce un abismo entre el ser humano y Dios. Y entonces estamos perdidos, estamos desorientados, no sabemos cómo llegar al Padre. Y mientras no lleguemos a Dios, nuestro corazón estará vacío, porque nosotros hemos salido de las manos de Dios. Y mientras vivimos fuera de la presencia de Dios, estamos incompletos, estamos tristes, estamos con vacío que incomoda. Entonces, ahora queremos llegar al Padre para volver a estar completos, para volver a tener la sensación de completud, ¿no? De estar completos. Bueno, entonces ¿cómo podemos llegar hacia el Padre para volver a estar completos, para volver a ser felices, para volver a estar en unidad con Dios? Jesús dice, yo soy el camino al Padre, yo soy el camino a la felicidad, yo soy el camino a la paz. Y también dice, y la verdad. ¿Mm? El Padre es la verdad, el Señor es el camino, el Señor nos da los pasos verdaderos, los pasos claves para poder llegar hasta el Padre. Y la vida, el Señor es la fuente de la vida. Todo el mundo busca la verdad, todo el mundo busca la vida y el perdido busca el camino. Jesús es esas tres cosas, es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros llegamos al Padre, llegamos a la verdad, llegamos a la vida a través
de la presencia del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan 1:18 cuando nos habla acerca de la realidad del Padre. Dice lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eh, una vez más, ahí se grafica cuál es la misión de Cristo. Jesucristo vino a revelar al Padre. Jesucristo vino a revelar el carácter de Dios, el carácter del Padre. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús no hubiese revelado el carácter del Padre? Quizás tuviésemos una idea muy incompleta acerca de Dios. Por la naturaleza podemos intuir la grandeza de Dios, el cielo estrellado, ¿m? Las montañas majestuosas, los valles preciosos, los planetas, los átomos, los electrones, el mar inmenso. Todo nos habla acerca de un creador, pero de eso nos habla la naturaleza. Y me dice, bueno, alguien tuvo que haber hecho eso. Eso me dice mi razonamiento. Y la naturaleza grita que existe un Dios. Pero si Dios no hubiese revelado al Señor Jesucristo como su máxima revelación, ¿m? Y Jesucristo, no podríamos conocer al Padre sin Jesucristo. Así que Jesús es el que nos muestra el plan de salvación. Eso no nos muestra la naturaleza. Eso no nos muestra el razonamiento filosófico. Jesús nos muestra que Dios es amor. Jesús nos muestra el propósito para nuestra vida. Entonces, todo eso es en la revelación de Jesucristo. Si Jesucristo no se hubiese manifestado, sabríamos muy poco acerca de Dios. Jesucristo se manifestó por amor, para que podamos nosotros tener un acercamiento al Padre, aún con esta naturaleza pecaminosa. Él se hizo hombre para darnos, para abrirnos el camino al Padre. Juan 14, 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el Padre, el Hijo. Cuando nosotros observamos al Padre, observamos al Hijo. Cuando observamos al Hijo, observamos al Padre. Jesucristo vino a este mundo, se encarnó como ser humano para que viendo la belleza del carácter de Cristo, contemplemos la belleza del carácter del Padre. Jesús revela el carácter del Padre. Jesús me muestra cómo es Dios. No es el Dios del deísmo que creó el mundo y que se olvida de él. No es el Dios tirano de ciertas cosmogonías primitivas. No es el conjunto de dioses que crearon al hombre para que lo sirviese y sea su esclavo, como dicen algunas mitologías de sumerios, de acadios, de egipcios. No es ese Dios. No, Jesús vino y reveló, Dios es amor. Por el amor de Jesucristo se ve el amor del Padre. Dios es perdón. Por la manera como Jesús perdonó, se ve que el Padre es perdonador. Por la misericordia del Señor Jesucristo, se puede ver que el Padre es misericordioso. Satanás ha distorsionado la figura del Padre para muchos pueblos primitivos, aquellos que empezaron a idear los primeros, las primeras concepciones acerca de Dios. Dios es un Dios tirano. Dios manda el rayo, Dios manda el terremoto, Dios manda las enfermedades, se porta el hombre mal y lo destruye, tienes que hacer sacrificios, y habían a veces hasta sacrificios humanos, intentando aplacar la ira de Dios, y ese Dios no existe. Ese es el Dios inventado por la mente humana que está en el pecado. Ese Dios no existe. El Dios que me muestra la Biblia es el Dios de la misericordia, del perdón, del amor, del plan de la salvación, de la restauración del género humano. Ese es el concepto de Dios que encontramos en la Biblia. Y eso es lo que Jesucristo vino a revelar acerca del Padre, y de esa manera destruye cualquier concepción antibíblica que muestre al Padre de una manera con la que Satanás quiere desfigurar el carácter de Dios. Ahora, mis hermanos, dice aquí, Jesús une tres términos.
El camino, la verdad y la vida. El término camino solo se utiliza en Juan 1:23 en la relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. Y aquí en Juan 14:6, la verdad y la vida son los temas principales del Evangelio, ciertamente. Nuestro estudio del miércoles y el jueves hará hincapié en el concepto de verdad, un tema crucial, especialmente en un mundo en el que se cuestiona la idea misma de verdad. Ahora se vive en un mundo que ha sido descrito con la palabra la posverdad, la posverdad. Es decir, la verdad ya no depende de lo que dice la palabra de Dios. La verdad no depende de la adecuación entre mi pensamiento, mis palabras y la realidad, no, sino que la verdad es aquello que más me gusta. La verdad se elige por consenso, por mayoría. Si la mayoría piensa de esta manera, entonces eso es la verdad. No, esas concepciones de verdad están muy prevalecientes en la sociedad moderna, pero están muy lejos de lo que Jesucristo nos enseñó. Jesús nos habló de una manera diferente acerca de la verdad. Juan 14, 1, 14 y 17. Perdón, Juan 1, 14 y 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús está lleno de gracia. Lleno de gracia quiere decir, está lleno de todas las virtudes del carácter del Padre, lleno de gracia, lleno de salvación gratuita para el ser humano, pero también lleno de verdad, en el sentido de que en él no hay mentira. Mira, por el contrario, lo que la palabra de Dios dice acerca de Satanás, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mm, Qué cosa terrible, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bueno, sois del diablo y por eso los deseos del diablo quieren hacer. Son esclavos del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Bueno, aquí encontramos, mis queridos hermanos, los dos grandes parámetros que nos presenta la Biblia. La Biblia es un libro binario. ¿No? Seguramente has escuchado por pensadores modernos, ¿no? Por la cultura postmoderna, por la cultura woke, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Esa cultura del relativismo absoluto en el aspecto moral, del relativismo en el aspecto intelectual, en el aspecto nociológico. ¿Mm? Hay muchas verdades, cada quien tiene su verdad. No, no, no. Aquí en la palabra hay verdad y hay falsedad. Jesucristo es la verdad. Él está lleno de gracia y de verdad. En Él no hay ni sombra de mentira. Él todo es la verdad. Él es la verdad encarnada. Ese es Jesucristo. Pero la palabra me presenta a Satanás, el diablo, y declara que él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Es decir, la característica de Satanás es que no permanece en la verdad y además que no hay verdad en él. No permaneció en la verdad, evidentemente, ¿no? Porque hubo un tiempo en que Satanás, el diablo, no era imperfecto y pecaminoso y malvado, sino era un ángel perfecto, pero no permaneció en la verdad. Y como no permaneció en la verdad, ahora ya no hay verdad en él. Mi querido hermano, qué mensaje tremendo. Si no permanecemos en la verdad, estaremos completamente engañados. Si no permaneces en la verdad de Cristo, entonces estás en la mentira de Satanás. En la Biblia no hay muchas verdades, hay una verdad y hay una falsedad y hay una mentira. Y Jesucristo es la verdad y el diablo representa la mentira y la falsedad. No hay un espacio intermedio. No hay ese relativismo de que la verdad se encuentra en todo lugar. No, la verdad solo está en Jesucristo. La Biblia, como digo, es un libro binario. ¿No? Hay hombre, hay mujer. Hay bien, hay mal. Hay trigo, hay cizaña. Hay los que guardan los mandamientos de Dios y hay los que adoran a la bestia de su imagen. Hay siempre dos, dos, dos. La Biblia es un libro binario. Está Cristo, está Satanás, está la verdad, está la falsedad. La Biblia no va con términos medios. La Biblia no va con la tibieza. La Biblia no va con los matices. Hay verdad que es Jesucristo y hay falsedad que es Satanás.
Y querido hermano, la invitación que el Señor te hace es para que eches tu suerte con la verdad, para que permanezcas en la verdad, porque quien no permanece en la verdad es el diablo. Y tú, si no permaneces en la verdad, entonces estarás haciendo simplemente los deseos de Satanás, el diablo. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La luz representa la verdad y la oscuridad representa la falsedad. El que me sigue, como Él es la luz, no andará en tinieblas. Las tinieblas son de Satanás. Si sigues a Jesús, no andarás en tinieblas. No hay varias opciones, hay solo dos opciones. Andar con Jesús, que es la luz del mundo, o andar en las tinieblas, que significa andar con Satanás. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que representa Jesucristo. Él es la luz de tu vida, mi hermano. Pero por favor, no cierres los ojos a la luz de la vida. Él te muestra el camino. ¿Imaginas no saber cuál es el camino? Imagínate una noche oscura. Tienes que llegar hasta tu destino. Estás con un auto y de pronto no hay ningún otro carro en la avenida y se te va la luz. Una vez me pasó eso, ¿eh? Bueno, no exactamente a mí, yo estaba yendo en el carro en un colectivo, ¿no? Desde la ciudad de Cayaltí a la ciudad de Chiclayo, ¿no? Estábamos yendo por la carretera panamericana y de pronto se le fue la luz al carro. Nos quedamos a oscuras y no pasaban muchos carros. Y imagínate la densa oscuridad. ¿Cómo el chofer puede manejar en medio de la oscuridad? Es imposible. ¿Ah? Entonces, alguien por ahí sacó una linternita y la linternita no servía de nada, ¿no? No servía de nada. El chofer empezó allí, no tenía luz. Y entonces, lentamente, lentamente, ¿por qué pasaba si el camino era para dar una vuelta y nos íbamos al abismo? Ah, fue una noche terrorífica, ¿no? Porque si no hay luz, no puedes ver el camino. El camino no puedes seguir el camino si no hay luz, ¿no? Bueno, conoceréis la verdad, que es la luz, y la verdad os hará libres de las tinieblas, de la oscuridad, de la superstición, libres del pecado, libres del error, de la falsedad. Jesucristo es el que nos da la libertad. Qué tremenda esta declaración, ¿no les parece, mi hermano? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él mismo dijo, lo hemos visto en la lección de esta semana, ¿no? Yo soy el camino y la verdad. O sea, Jesucristo personifica la verdad. Ahora Juan dice, o Jesús dice, y Juan escribe, y conoceréis la verdad. Es decir, y conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. Es Jesús el que garantiza la libertad, porque la verdad es una de las maneras como se presenta a Jesús en la Biblia. En verdad, Jesucristo puede compararse con el sol. Vamos a volver a esta declaración de C.S. Lewis, ¿no? Que ilumina el mundo. En tal sentido, C.S. Lewis dijo acerca del cristianismo: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, veo el cristianismo y tiene lógica, decía Lewis, y además es verdadero porque origina cambio. Él había experimentado un cambio por su conversión. Entonces, así como cuando yo veo el sol, creo en el sol, pero al mismo tiempo también el sol me permite ver todo lo demás. Así también, cuando yo creo en Cristo, siento la transformación y creo por la transformación que he recibido. Pero además, el cristianismo me permite ver todo lo demás, me permite darle un sentido a la vida, me permite ver el verdadero estado de los muertos, me permite ver cuál es mi destino, me permite ver cuál es en el orden de Dios lo bueno y lo malo, la diferencia. Entonces, el cristianismo me permite ver. Eso es lo que decía C.S. Lewis. Es por medio de Jesús, la verdad, que somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Por eso Él es la verdad. Las escrituras y la verdad. Vamos, mi querido hermano, a esta declaración. ¿Qué vinculación existe? ¿Qué vínculo existe entre las escrituras y la verdad? Juan 5, 39, 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Está relacionando. ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es la persona de Jesucristo. En Él habita la verdad. Él es la verdad corporizada.
¿Mm? Ese es Jesús. Ahora, dice, cuando ustedes escudriñan la escritura, conocen la verdad. Cuando ustedes leen la escritura, la Biblia, cuando meditas de día y de noche, mi querido hermano, en la palabra, cuando te empapas de las promesas, cuando te afirmas en la doctrina, cuando lees lo que la palabra dice y crees en ello, entonces ahí estás empezando a conocer la verdad. Estás empezando a conocer a Jesús, que es la corporización de la verdad. Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está diciendo, miren, la Biblia habla acerca de mí. Si ustedes creyesen, le está diciendo a los fariseos, ¿no? Si realmente creyesen en Moisés, me creerían a mí. Cuando Jesús está hablando acerca de Moisés, se está refiriendo a la ley de Moisés, a los 5 primeros libros, ¿no? Los judíos llamaban los 5 primeros libros la Torá. ¿La Torá qué es? Bueno, la Torá es el Pentateuco. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Esa es la Torá. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes creyesen realmente a Moisés, entonces tendrían que creer en mí, porque Moisés habló acerca de mí. Claro, vamos a Deuteronomio, ¿no? Y ahí ya está, se levantará otro profeta semejante a ti. Y está hablando acerca de Jesucristo. Vamos a Génesis y ahí se habla acerca del descendiente de la mujer que rompería la cabeza de la serpiente, que pisotearía la cabeza de la serpiente. Vamos a Levítico y Jesucristo está en todo el santuario. Jesús está en todos los libros de Moisés. Y por eso Jesús le dice, si creyeses a Moisés, es decir, si creen en los libros de Moisés, lo que dice Moisés, entonces me creerían porque Moisés escribe de mí, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés habla acerca de la serpiente de bronce, bueno, esa serpiente de bronce representa a Jesucristo. Así que los escritos de Moisés apuntan hacia Jesús y eso Jesús les dice a los fariseos. Les está diciendo, si creyesen realmente a Moisés, escuchasen atentamente, entonces tendrían que creer en mí. Yo soy la serpiente que fue levantada en el desierto. Yo soy la roca que fue quebrantada para que dé agua. Yo soy el descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Yo soy el profeta del cual Moisés habló. Moisés hablaba acerca de Jesús. Entonces, si realmente creían en Moisés, entonces tendrían que creer en Jesús, pero no. Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, es decir, profetas mayores, profetas menores, los escritos, jueces, Job, Salmos, Daniel, Ezequiel, Miqueas, Malaquías, todos estos profetas, iba a decir Saqueo, ¿no? Saqueo no era profeta, pero aquí vemos entonces, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Claro, Miqueas habló de Jesús, Isaías habló de Jesús. Entonces Jesús a estos discípulos de Emaús toma los textos que hablaban acerca de él. ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento habla de Jesús. Lucas 1:70, como habló por boca de sus santos profetas. Sí, los profetas hablan de Jesús. O en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Se cumplió una escritura. ¿Mm? Bueno, el Antiguo Testamento, mi querido hermano, habla acerca de Jesús, pero ahora sabemos que Jesús es la verdad, porque Jesús es la verdad corporizada. Y si el Antiguo Testamento habla, las Escrituras hablan acerca de Jesús, y Jesús es la verdad corporizada, entonces las Escrituras hablan la verdad, ¿no? Porque hablan de Jesús, que es la verdad. Y entonces de esta manera hay un vínculo sagrado, inviolable, una unión indesligable entre el Antiguo Testamento, las Escrituras y la verdad, porque se habla acerca de Jesucristo, que es la verdad en el Antiguo Testamento. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral. No es un libro de ciencia, pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Ahí está. Es lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Creo en el cristianismo como creo en la salida del sol.
porque cuando creo en la salida del sol lo veo y creo en el sol porque estoy viendo el sol, pero al mismo tiempo también creo porque me permite ver todo lo demás, el sol me permite ver todas las demás cosas. Así el cristianismo me permite ver sobre la existencia de Dios, sobre su papel, sobre nuestro origen, sobre la vida. Crees en el cristianismo, te da un sentido para todo lo demás, ¿no? Una cosmovisión basada en lo que Dios ha revelado. Eso es lo que proporciona el cristianismo. Todos mis hermanos, entonces, a la parte del aplica. Piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Bueno, quiere decir, mi querido hermano, que no es el mucho conocimiento una garantía de que nosotros permaneceremos siempre fieles. El Señor nos da libertad. Algunos podrían decir, bueno, mejor no nos hubiese hecho tan libres, ¿no? Porque si no fuésemos libres, entonces no había pecado. ¿Por qué Dios no nos programó para poder obedecerle siempre? Así no tendríamos esta historia de pecado. Imagínate, eso significaría que Dios habría creado robots programados para obedecer, pero el robot no puede amar con libertad. Para amar verdaderamente, tiene que haber un impulso de la voluntad. Y eso no tiene un robot, no tiene voluntad propia, hace aquello para lo cual lo programaron. Y Dios no quería ser robots. Dios hizo seres humanos con libertad para que puedan amar. Y al poder amar, entonces reflejan el carácter de su creador, que es un carácter de amor. Dios es amor, dice la palabra. Vamos, mis queridos hermanos, a la parte final de la lección de escuela sabática, donde les invitamos para las preguntas claves de la lección. La lección es el camino, la verdad y la vida. Usted entre en este código QR o también entre por la descripción del video para poder visualizar las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Ahora vamos a ver quiénes respondieron la semana pasada. Ahí yo veo a Félix Maldonado como finalista. En el quinto puesto es un gran amigo, mi querido profesor Félix Maldonado, si no me estoy equivocando, ¿no? Porque pueden haber homónimos, ¿no? Pero un gran abrazo para mi querido profesor Félix Maldonado. Roberto Castillo en el tercer puesto, después está Dina y luego SBR, las siglas de ese nombre. Felicitaciones por su participación. Bueno, tenemos aquí los materiales de nuestro canal. Por favor, les pueden entrar para capacitarse como líderes de grupos pequeños. Y también hay temas proféticos, ¿no? Examine nuestro canal sobre temas proféticos, temas doctrinales de actualidad para nuestra iglesia. Saludos a los que nos escriben en YouTube y a quienes nos escriben también en la red de Facebook. Un saludo para todos ellos. Mis queridos hermanos, estamos de regreso entonces después de 2 semanas. Ha sido una alegría compartir este estudio con cada uno de ustedes. Y entonces, para saber que llegaron hasta la parte final, por favor, en los comentarios, coloque usted alguna declaración que tenga que ver con el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, creo que Jesús es el camino. O simplemente Jesús es el camino. O puedes decir, creo que Jesús personifica la verdad. O puedes decir, creo que Jesús es la fuente de la vida. Cualquiera de esas frases que nos indique que has llegado hasta el final de este video. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos hablas con claridad. Gracias porque eres el camino, la verdad y la vida. Queremos llegar a tu presencia, Señor. Queremos hacerlo a través del Señor Jesucristo. Nos colocamos en tus brazos de amor. Colocamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.